Bendiciones para todos. En este devocional vamos a ver a nuestro Dios y al único Dios que existe, que todo lo que Él demanda de sus hijos, sus seguidores, aquellos que creen en Él, todo lo que demanda de ellos es porque Él lo ha hecho. Primero, hoy vamos a conocer un poquito más de nuestro Dios. La Biblia dice que tenemos que proseguir a conocerle más y más. En un momento Jesús dijo, todo lo que yo hago es porque lo vi a mi Padre hacerlo. Eso se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. Vamos a leer un versículo muy importante y lleno de promesas, pero lo veremos con el corazón abierto de tal manera de que Dios nos pueda mostrar profundamente su carácter, su humildad y su amor por sobre todas las cosas, en el cual tenemos que entender de que tenemos que esperar en Él, tenemos que confiar en Él, porque Él está dispuesto a bendecir nuestras vidas. Veamos lo que dice el libro de Salmos, Salmos capítulo 40, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 3. Dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es impresionante lo que podemos leer aquí. Aquí podemos ver al salmista David contando su propia experiencia con Dios en momentos de mucha desesperación, momentos difíciles. David dice firmemente, pacientemente esperé a Jehová. Él estaba esperando exclusivamente a Dios por su rescate en ese momento de angustia, de desesperación. Fíjense que él no dice que estaba esperando en Jehová, sino que él estaba esperando a Jehová. No esperaba respuesta de otro lado, porque conocía el poder de Dios, conocía su amor y estaba profundamente convencido de que solo su Dios lo podía oír y ayudar. Veamos lo siguiente: la palabra paciencia, como la palabra esperé o esperar, es exactamente la misma en el original hebreo, y es la palabra kavá, que significa atar, ligar, confiar, esperar. En otras palabras, el salmista David estaba atado, estaba ligado a Dios. Por eso le conocía y sabía de que solamente Dios podía librarle y solamente Él le podría traer una respuesta a esa necesidad por la cual estaba necesitado. Estaba necesitando que solamente Dios lo podía sacar de ese estado, solamente Dios tenía el poder para librarlo. Otra de las cosas más importantes en este versículo es que el salmista cuenta algo muy impresionante en ese mismo versículo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta por el resto de nuestras vidas. Y saber la clase de Dios que tenemos y en quién estamos confiando. David en la parte B del versículo dice lo siguiente: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él dijo, Dios se inclinó a mí. Ahora bien, podemos ver lo siguiente, y de esta manera hemos titulado este devocional: Dios se me ha inclinado. ¿Y por qué? Porque vemos que aquí el salmista es claro y dice, Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa palabra inclinó en el original hebreo es la palabra natá, que significa hacer reverencia. David estaba diciendo que Dios se inclinó a él y le hizo reverencia y oyó su clamor. Ahora preguntémonos lo siguiente: ¿qué Dios se puede inclinar a un ser pecador como nuestro Dios? ¿Qué Dios puede hacerle reverencia a alguien que está en agonía y desesperación? ¿Que Dios se puede humillar o bajar de su trono con el fin de mostrar su aprobación y reverencia
en alguien que esté esperando simplemente con paciencia una respuesta de parte de Dios. La respuesta es simple. Solo nuestro Dios puede hacer eso. Por eso hoy podemos entender más y más a nuestro Dios, que todo lo que Él demanda de nuestras vidas es porque Él ya lo ha hecho. ¿Cuántas personas en su orgullo no son capaces de ser humildes? Ver a los demás como superiores a ellos mismos, como lo dice la palabra. O tal vez hay muchos que compiten con otros. ¿Quién es el mejor predicador? ¿Quién es el mejor filósofo? ¿Quién es el mejor maestro? Cuando la Biblia nos dice que tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Son así. ¿Pero sabes por qué son así esas personas? Porque nunca conocieron al Dios del salmista David, quien hoy también es mi Dios. Mira lo siguiente: ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni Krishna, ni Jabulón, el Dios de los masones, nadie puede superar a nuestro Dios. Por eso Jesús dijo: el que quiere ser el mayor debe ser el servidor de todos. Por eso la Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que tú y yo seamos ricos. Jesús vio al Padre inclinarse y hacerle reverencia al salmista. Y luego, cuando vino a la tierra para mostrarnos cómo vivir en ella, con su ejemplo, estuvo dispuesto a ser el servidor de todos. Hasta le lavó los pies a los discípulos, mostrando su humildad. Y luego les dijo algo: ahora hacedlo también vosotros. Cuando esperamos pacientemente en Dios, porque sabemos de que Él tiene el rescate para nuestras vidas, Dios lo valora de tal manera que está dispuesto a hacernos reverencias, a honrarnos por la fe que tenemos en Él. Y no solo eso, sino que también está dispuesto a oír nuestro clamor para traer respuesta. La palabra clamor en el original es la palabra shavá, que significa gritar, gemir. Dios conoce cuando clamamos realmente y esperamos por su respuesta. No necesariamente necesitamos gritar para que otro nos escuche, sino para que Dios nos escuche. Muchas veces esos gritos de desesperación no tienen sonido, sino que es un gemido y llanto en nuestro interior. O es como que no podemos hablar, o solamente nuestra boca tiembla entre lloro y lágrimas que caen de nuestros ojos. Pero claro, vemos a un Dios con estas características, esta humildad. ¿Quién puede decir algo? Luego vemos en el versículo 2, el salmista David cuenta cómo fue que Dios le respondió en su clamor, en esa desesperación que estaba en su vida. Él dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Como vemos aquí, Dios lo hizo sacar. Eso es muy importante de entender, porque Dios está dispuesto a mover personas, ángeles, todos sus recursos que Dios tiene, lo tiene para brindar esa ayuda que estamos necesitando. Luego dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La palabra peña en el original es la palabra Selah y significa ser elevado. Dios no solamente se inclina a nuestras vidas en reverencia porque estamos esperando en Él, esperando su respuesta, porque conocemos su poder, sino que también oye nuestro clamor y también usa todos sus recursos para sacarnos de la desesperación en la cual estamos viviendo, hasta que luego nos eleva. Él nos levanta, no nos deja caído, sino que levanta y nos pone en alto, para que estemos en las alturas como Él está en las alturas sobre todo obstáculo. Y al ver todo esto, el salmista comenzó a salir de su interior
un cántico nuevo, alabanza a Dios, al Dios que le hizo reverencia, al Dios que lo sacó de esa profunda angustia en la cual él se encontraba, que lo estaba ahogando, que se encontraba prisionero de la angustia, para luego finalizar su confesión diciendo: pero en esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque Dios en su inmensa misericordia permite muchas cosas con un fin muy determinado que a veces solo Él lo sabe. Aquí David declara que todo esto lo verán muchos, lo que él estaba viendo muchos lo verán, dice. Pero va a ser algo impresionante, porque a estas personas que ven esas cosas, lo que tal vez tú y yo podemos llegar a estar pasando, le va a venir un temor de Dios sobre su vida y comenzarán a confiar en Dios. Todo lo que Dios permite es para luego su nombre que sea glorificado. Y muchos aprendan a confiar en Él. Por eso nunca te olvides que Dios reverencia y recompensa a todos los que esperan en Él. Todos aquellos que están dispuestos a confiar y esperar en su respuesta, en sus promesas, Dios te hace reverencia. Dios se inclina a ti. Solamente Él lo puede hacer. Dios nunca, pero nunca nos deja sin ayuda, sino que siempre usará todos sus recursos para ayudarnos cuanto más lo necesitamos. ¿Qué te parece el Dios que tenemos? ¿Qué te parece nuestro Dios siendo Dios? Está dispuesto a humillarse, está dispuesto a hacernos reverencia y a honrar nuestra confianza en Él. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Él que queremos cada día esperar y no esperar la respuesta de nadie más, de ningún falso Dios, de ningún mentiroso, de ningún engañador, solamente de Dios, del único Dios, del Todopoderoso? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos por ser tan bueno. Y gracias, Señor, te damos porque por esperar en ti, confiar en ti, tú nos haces reverencia. Tú valoras nuestra confianza en ti. Gracias, Señor. Perdónanos por cuántas veces dejamos de esperar por tu respuesta en oración. Hoy sabemos que tú amas y recompensas a quienes esperan en ti. Y hasta los reverencias, porque valoras muchísimo, Señor, cuando esperamos y confiamos en ti. Te amamos, porque solamente tú nos das ejemplo para que luego podamos imitarte. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.